Diego Uxana y Yanap Tapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirina Cana y Yanap Tapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. El gobierno afirma que militares detenidos en Chile decomisaban autos ilegales y gestiona su liberación. El Ministerio de Defensa afirmó que los militares bolivianos detenidos en la frontera con Chile fueron interceptados mientras cumplían tareas de lucha contra el contrabando. Anunció que se activaron los canales diplomáticos para liberarlos. Incendio El Palmar. Voluntarios inician campaña para apagar fuego en área protegida. La primera brigada, conformada por guardaparques, bomberos, voluntarios y personal de la gobernación, ingresó para combatir el incendio forestal en Chuquisaca. CONADE responsabiliza al MAS por ataques a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y pide garantías para Carvajal. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia respaldó a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, y responsabilizó al gobierno del MAS por los ataques arteros contra la defensora de los derechos. Justicia admite proceso contra expresidente de la Corte Electoral Departamental de Oruro. La ex autoridad electoral debe al ente electoral 91.600 bolivianos por conceptos de activos, documentación de la institución y una deuda no pagada por servicios al periódico La Patria. Ante la carencia de Sputnik V, bolivianos consultan por las segundas dosis fuera del país. Las agencias de viaje del país reciben a diario consultas para viajar a Rusia, aunque la demanda a Estados Unidos también se incrementó en los últimos meses. 3 mineros mueren dentro del Cerro Rico. Los mineros habrían estado a una profundidad de 700 metros aproximadamente y habrían fallecido por asfixia por inhalación de monóxido de carbón. Aski aloki panahira kuya karaka baigutim peruntas nyane kaluan hayati une kampi kut angkasine wala skiu hune kampi yati une kunya kiptanya kuni hamti uti khnaincho une kaha kuni mana khnaincho une toqita une cho une kato kamake pakincho une katsa yu kamari kama maigutim pekawo kicho kal khatinyani ankaha marikana kana yati une kampi chiktata. El 20 de marzo del 2013. Kaisa México angaha marcar hate ze motura hatatibu kan walta una campa ka marcar chicken chawayu campis haniwa anjan walta unika hut khawai gara kitsa sinwa paspa marcar pina ka mata kanin chuni campi chicken jasiphalki. El terremoto de México deja escasos daños materiales. El epicentro del temblor que sacudió el centro y sur de México se produjo a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero. Algunos de los hoteles de la ciudad turística sufrieron la caída de estructuras metálicas y de cristales. Desalojaron de inmediato a los huéspedes, que pasaron gran parte de la noche en la calle. No, fue algo que no se lo deseo yo a nadie, a nadie. Y luego en el piso 12, sí había una brigada de evacuación, pero también ellos, tanto ellos como nosotros estábamos temerosos de esta situación. Pues un espanto muy cabrón porque nunca había pasado una experiencia así. En el estado de Guerrero se produjo un muerto por la caída de un poste de la luz en el municipio de Coyuca de Benítez. Se han registrado más de 100 réplicas.
la mayor de ellas de magnitud 5,2. No se han producido daños materiales de consideración. El terremoto activó la alerta sísmica en Ciudad de México, donde miles de personas salieron del aeropuerto, domicilios y edificios como medida de seguridad. En varios barrios de la capital mexicana se produjeron cortes de electricidad. Itiwira kuya kita kipuniyan yang kaha markana kata kaisa El Salvador ang kaha markana kruna kan ha kol kap nakaune kaha naski wa kichauna kan khatasuk ampisa kaha walha bitcoin hayu ka unyang chauna ka wap nakauna toket pacho instai kol ka unyang chau tokin walha markachi na kawa criptomoneda sukana kampi chikin jasi para aquí. Manifestaciones, fallos técnicos y una caída en picado del valor marcaron el primer día en que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. El precio de este se desplomó el martes a su nivel más bajo en casi un mes, pasando de $52.000 a menos de $43.000. El Salvador es el conejillo de Indias. Somos un experimento monetario que va a golpear a los más pobres y a los más desprotegidos de nuestro pueblo El Salvador. No la queremos porque esa moneda los va a venir a afectar en grande porque usted sabe que uno de pobre en el campo vende fruta y cómo vamos a hacer para manobrear ese dinero. Ese dinero no lo queremos. El gobierno ha comprado 400 bitcoins por valor de unos $20 millones y está precargando los chivo, criptomonederos personales, con $30 en bitcoins para los salvadoreños que se registren. Es como el oro digital, aquí es donde pones el dinero para un día lluvioso en el futuro. Es por la seguridad de tu cuenta de ahorros. Afganistán ang kaha margasti u kamaliku margasti na kaha ongta su na kan pichikan chipkaraki u banaga mai pruas ki akauna kut esnya pakamachaka bekin jina ka kun hamte ut aswai ki taliban estuqita u kamalkamawa akuna kan walta uniga kamata unyinchi asirki. Cientos de manifestantes salieron a la calle este miércoles en varias ciudades de Afganistán para reclamar sus derechos. Protestas instigadas muchas veces por mujeres que expresan su rechazo a los talibanes justo después de que estos anunciasen la formación de un nuevo gobierno, cuyos integrantes son en su totalidad fundamentalistas islámicos. Entre ellos se encuentra el nuevo primer ministro del país, Mullah Mohammad Hassan Akhund, que está en la lista negra de las Naciones Unidas. También el nuevo ministro del Interior estaba buscado por el FBI. El ex primer ministro del país, Ashraf Ghani, por su parte, justificó en un comunicado su repentina salida del mismo el pasado 15 de agosto. En el texto publicado en Twitter asegura que marchó para evitar un derramamiento de sangre innecesario y niega cualquier acusación de corrupción. Mientras tanto, el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la base militar de Ramstein para dialogar sobre la situación en Afganistán. El diplomático estadounidense se dirigió allí a los refugiados afganos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Mérida. Presenta las nuevas tendencias de la mujer pollera. Para señoritas guías, pasantes, novias, para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Paz, 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterio, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos, carretera Viacha.
Chaman chatani usi usapakata na tiri tokiru, sapakata unyinchu unakaru, aski ukichu urihamo kamata jutiri unyinchu unikansa, aski tipta unaka utkanya pataki. Hoy anunciamos el lanzamiento de un nuevo programa de desarrollo del deporte competitivo PRODECO. Seguimos contribuyendo con el desarrollo del deporte nacional y asimismo de nuestros deportistas nacionales. Con este nuevo programa, este programa tendrá un alcance para nuestros deportistas nacionales con alto nivel competitivo y por supuesto a las nuevas promesas del deporte que hoy por hoy se están mostrando más que nunca y queremos apostar por estos nuevos deportistas con este nuevo programa PRODECO que consiste en promocionar a estos deportistas en su etapa de desarrollo y preparación ante un evento nacional e internacional con el apoyo de pasajes aéreos nacionales e internacionales, con gestión de sus visas, con la implementación de medidas sanitarias de bioseguridad, con el apoyo de indumentaria deportiva y por supuesto con el apoyo en la fase de su preparación de nuestro centro de alto rendimiento, donde contarán con alimentación, por supuesto que sí. Kaisa municipio via chatoqin haut khaniu kampisas kinihami nakaunika sa sino apas pa market pili khanin japhraki kurihamti nakaunika hut as dipakanu kanaga hu kampi hot enjatanu kampes kolo kanaga tak sidiki wataki tuqita kunimana peqinchau nekata ukamatas kin nakaunika pa kamarkan foqayatak sa sino kamata yati apraki. No solamente Viacha, ¿no? Yo entiendo con esta pandemia, con este golpe del Estado, hemos sufrido una baja en el tema de economía y por eso tenemos tal vez déficit, pero estamos tratando, digamos, vamos a gestionar, ¿no? Esta es nuestra tarea concreta que lo estamos haciendo. Hemos ya iniciado varias gestiones con el gobierno central, con otras, incluso con otras ONGs que va a trabajar con el municipio de Viacha. De esta forma, yo sé que no es suficiente el techo presupuestario asignado para el municipio de Viacha, pero la idea es gestionar de otras instancias, de esta manera multiplicar, ¿no? El tema de presupuestos, de esta manera incluso, digamos, ejecutar. Por ejemplo, tenemos un buen apoyo con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para el tema de perforación de pozos a las comunidades. Ya están trabajando los técnicos. El tema, por ejemplo, tema de caminos, ¿no? Estamos dando continuidad a lo que es Jalsuri hacia Villas Remedios y lo que es Laja Viacha, ¿no? También hay un comité impulsor que estamos, digamos, entre municipios, tanto Laja y Viacha, estamos trabajando de esta manera, digamos, tal vez descongestionar la ciudad del Alto, que de esta manera se puede enganchar directamente de Sahuadero hacia carretera Oruro, ¿no? Entonces, vamos a encarar varias tareas y nuestra meta es, digamos, estamos elaborando este plan de desarrollo municipal, ¿no? Queremos ver que Viacha, digamos, por lo menos tenga un plan de desarrollo de aquí para unos 20 años, ¿no? De esta manera queremos que el trabajo sea institucional. Campiwa y única huyencha si al tupata marcat pachu campis kaisa avenida litoral no genjas kinihama única hachencha será que pavimento flexible los cachahuina campiam tapro marquipine cajas kinihama akahachataki utayeña. Sí, se ha iniciado ya la anterior semana el segundo carril que es de vuelta con pavimento flexible, ¿no? Ahora ya también las maquinarias están ahí ya y con los obreros trabajando. Sí, ya se ha realizado lo que es el corte, la limpieza y ahora ya estamos haciendo el vaciado del pavimento flexible. Se prevé entregar más o menos en el mes de octubre, para finales de octubre, ¿no? En ambos carriles, ya que vienen paralelamente trabajándose con lo que es la señalización. Entonces, para finales de octubre ya se tiene planificado la entrega de estas fases, ¿no? Porque la litoral sabemos muy bien que es muy extenso. Entonces ya estaríamos concluyendo con esta fase que sería el carril de vuelta. Se está haciendo lo que es también la limpieza y mantenimiento de las bocas de tormenta, ¿no? Las rejillas de desagüe que se tiene junto con Smartgard. Y se está haciendo también algunas limpiezas de algunas malezas que se tiene alrededor de las vías, ¿no? De estas jardineras centrales que se tienen.
equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterio, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Altupata Margarja, Gobierno Municipal Uxanguini, Gaham Tapjarekiwa, plan de reforestación. El día de hoy queremos decirle a la ciudad del Alto que ya no tiene que ser una ciudad de cemento. El día de hoy queremos decirle a la ciudad, a todos los vecinos del Alto, que tenemos que tener ya de una vez unos jardines. Tenemos que tener plazas y parques verdes, porque el medio ambiente, tener árboles es salud, hermanos. Los árboles purifican el aire, los árboles nos cubren del sol, los árboles nos dan vida, hermanos. Los árboles son salud. Es por eso que nosotros queremos que hoy sea el cambio de esta ciudad. De hoy en adelante una ciudad que nos dé unos parques hermosos, donde nuestros niños puedan jugar. Hemos visto que es muy importante el aire. Esta pandemia nos ha enseñado que los pulmones son lo más importante que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Si los pulmones están dañados, hermanos, nuestra vida se va acabando. Así que el compromiso firme de todos ustedes, de todas nuestras autoridades presentes, de todos nuestros queridos vecinos, de todos los trabajadores del GAMEA, para sacar adelante esta ciudad y hacerla una ciudad digna, verde, con pulmones limpios, ¿no? Renovemos esta ciudad, hermano. Ugampi Tiwinigambi, Israel Buriani, Altupata, Market Pachu Campi, sa Intendencia Municipal, Uxanguine Kakatjoya Palekiwa Pavares, Sumayutanaka, Mayajania, licencia de funcionamiento Canichispanti, Mainire Janerequia, Medidas de bioseguridad Ayuja Pochispat, Sasinua, Akamata Carinchaunica Utjareki. Y tengan todos ustedes muy buenos días. Por instrucciones del Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, hemos realizado el día de ayer un operativo dando cumplimiento a la ley municipal número 096, que va de 2018, donde nos especifica el día y los horarios para la atención en los diferentes bares, ¿no? Es por eso que el día de ayer se ha intervenido 2 bares en la calle Franco Valle, bar Paseñita y otro bar también, donde se ha podido evidenciar que existe bebidas adulteradas, no contaban con los permisos correspondientes, la licencia de funcionamiento. Así también hemos podido evidenciar que los propietarios no contaban con las medidas de bioseguridad correspondientes. Distrito 3 toques autoridades municipales como aquí Payapayo Xanguine Campeja Uñaquipau Coas Quinijama Chiquencheyuaje Caisa Parque Vial Infantil Juancito Pinto Sutini Uñanchawiru Campeso Panecajam Tapuas Quinijama Uteyo Camaraki Asku Kichaunex Arias Niapa Ucamatan Alta Una Campejani Maquipañeta. Es así que nosotros con la policía boliviana se realizará
las diferentes instrucciones en lo que es la seguridad vial, como también a los niños y a los padres de familia, ¿no? Bueno, estamos haciendo la reapertura acá en en Villadela, de este parque, en el que tiene diferentes aforos acá en el mismo parque, ¿no? Diferentes vías, como también la capacitación de la policía como instructores a los niños y padres de familia. Tenemos un salón para que puedan realizar también algún tipo de fiestas de los niños, como también las reuniones vecinales acá de la zona. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ila kuya kana katakpa chu kaya tiu ni kampi kumala kuya chu ni kampa ka ukichu kartu te hanyani ari bantiu kut ni daskani kampi ya kaya tiu ni kampi. Gobierno afirma que militares detenidos en Chile decomisaban autos ilegales y gestiona su liberación. El Ministerio de Defensa afirmó que los militares bolivianos detenidos en la frontera con Chile fueron interceptados mientras cumplían tareas de lucha contra el contrabando. Anunció que se activaron los canales diplomáticos para liberarlos. Incendio El Palmar. Voluntarios inician campaña para apagar fuego en área protegida. La primera brigada, conformada por guardaparques, bomberos, voluntarios y personal de la gobernación, ingresó para combatir el incendio forestal en Chuquisaca. CONADE responsabiliza al MAS por ataques a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y pide garantías para Carvajal. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia respaldó a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, y responsabilizó al gobierno del MAS por los ataques arteros contra la defensora de los derechos. Justicia admite proceso contra expresidente de la Corte Electoral Departamental de Oruro. La ex autoridad electoral debe al ente electoral 91.600 bolivianos por conceptos de activos, documentación de la institución y una deuda no pagada por servicios al periódico La Patria. Ante la carencia de Sputnik V, bolivianos consultan por las segundas dosis fuera del país. Las agencias de viaje del país reciben a diario consultas para viajar a Rusia, aunque la demanda a Estados Unidos también se incrementó en los últimos meses. 3 mineros mueren dentro del Cerro Rico. Los mineros habrían estado a una profundidad de 700 metros aproximadamente y habrían fallecido por asfixia por inhalación de monóxido de carbón.
Neptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.